Estoy en comunicación con el destacado politólogo que recorrió nuestra región, vivió en Chile y en México y actualmente es diputado por Comunidad Ciudadana representando el Departamento de La Paz, Alejandro Reyes. Alejandro, muchas gracias por concederme esta primera entrevista que espero que no sea la última. Muchas gracias a ti, Juan. Un saludo cordial. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, a ver, dialoguemos un poquito. Ya que viviste en México, como me comentabas detrás de cámara, ayer lo entrevisté al presidente Vicente Fox, que si bien él hizo campaña por la candidata Xóchitl Gálvez, ahora ganó Claudia Sheinbaum, que es la primera presidente mujer que va a tener México. Es la continuadora de López Obrador. Él tiene una pequeña esperanza de que la señora Sheinbaum se va a saber comportar en el ámbito internacional y no va a tener declaraciones desafortunadas, por así decirlo, como las tiene el actual presidente, el presidente saliente López Obrador. ¿Cómo piensas que va a cambiar la relación con Bolivia con esta nueva mandataria? Bueno, primero decir que Vicente Fox es el primer presidente luego del PRI, ¿no? Después de una larguísima administración priista, 70 años, Así es. Vicente Fox es el primero en romper con esa continuación y llevar a un estrato más democrático a México, ¿no es cierto? Vicente Fox es muy respetado en México. Creo que Morena, López Obrador, si bien tienen respaldo, hay bastantes políticas públicas que se deben cambiar, hay varios virajes que pudieran ellos realizar y obviamente cada nuevo mandatario siempre es una esperanza de cambio, ¿no es cierto? Siempre entrega un poco de aire diferente que permite siempre hacer correcciones a un estilo de gobierno, a un modelo de país, a un modelo de política que se genera con un mandatario. López Obrador tiene un carisma muy populista, tiene un talante bastante, podríamos decir, autoritario, por así decirlo, y tiene sus errores y virtudes. Entonces creo que ahora es una Más nueva errores que oportunidad, virtudes. entendiendo más aún. Por supuesto que sí, todos diríamos lo mismo, pero en todo caso, el hecho de que haya una mujer mucho más joven siempre va a dar aire de esperanza. Yo creo que ella tiene la oportunidad de corregir todos los errores, de tratar de mejorar la relación interna y de perfeccionar la democracia, ¿no? Porque hay que recordar, todos los países latinoamericanos tenemos ese problema, siempre está en riesgo las instituciones y la independencia eh, de los poderes. Entonces, creo que aquí tiene una gran oportunidad y esperemos a ver qué es lo que sucede, porque el país que tiene ciertos preconceptos, es una sociedad muy, como diría yo, en mi experiencia la he visto, es una sociedad muy eh, bien, ¿no? O sea, tiene muchos preconceptos que en todo caso habrá que ver cómo ella puede lidiar con ellos. Con el tema de la región, llama la atención que antes los presidentes eran reelectos, incluso por una amplia mayoría. Hoy en día en nuestra región, salvo excepciones como Bukele, se está yendo en contra de la reelección. No pudo ser reelecto Macri en Argentina, Trump en Estados Unidos, ni Bolsonaro en Brasil. ¿A qué piensas que se debe la fantasía de Luis Arce y de su entorno de que piensan que él puede ser reelecto cuando lamentablemente, según las encuestas internacionales, es uno de los presidentes con peor imagen? Digo lamentablemente porque uno, independientemente de la simpatía o no que le puede tener al gobierno, quiere que un gobierno sea bueno para la grandeza de la patria y la felicidad de la nación, como diría el general Perón. ¿A qué piensas que se debe esta necitud, por decirlo así, del presidente Arce? Bueno, primero hay que entender que lastimosamente Latinoamérica es caudillista, ¿no? Siempre ha sido un terrible complejo que tienen los presidentes, el hecho de que ellos construyen la historia y después de ellos no debiera haber nada.
Entonces, todos los presidentes terminan siendo caudillistas y buscan reproducir el poder. En Bolivia, en los 90 no había una reelección inmediata. Tanto Sánchez de Lozada como Jaime Paz, todos ellos tenían que esperar un término para poder ser reelectos. Todo eso se acabó con Evo Morales y la nueva constitución por la idea absurda de refundar un país que ya estaba llegando a un bicentenario. Creo que lo que más daño le hace a las instituciones y a la democracia es eso, es justamente tener una sola persona en el poder por más de una década, por 2, 3 gestiones, cuando como bien hablábamos al principio, la gente sabe que el poder desgasta, las imágenes, las personalidades, las acciones de los presidentes desgastan un gobierno y cuando hay alternancia y puede venir otro presidente probablemente del mismo partido, de la misma línea, siempre se genera esa línea de esperanza, se hacen correcciones y esto es lo más importante. En un sistema político y en un gobierno deben hacerse correcciones cada cierto tiempo. Lastimosamente, cuando es una sola la persona que gobierna, difícilmente corrige los errores que él mismo comete. Entonces, por eso es importante la alternancia para tratar de hacer correcciones en el camino de lo que va pasando en el país, en la coyuntura, en la economía, en la sociedad, en la justicia, etcétera. Caso contrario, estamos pues entrando en un periodo donde realmente, en vez de corregir, ahondamos la crisis. Y eso sucede con Luis Arce Catacora. Este debe ser el peor gobierno que nos ha tocado en muchísimo tiempo. Realmente ha demostrado incapacidad en la solución de problemas tan evidentes ¿Para qué como se la la falta de incapacidad del divisas. gobierno? Porque si uno lo analiza, Arce es una persona con estudios, fue un buen ministro y lamentablemente como presidente es un fracaso. No es porque lo decimos nosotros, sino uno ve la realidad del país, falta de combustible, falta de dólar. Se incrementó el precio del tomate. Acá hace poco en Santa Cruz robaron cajones de tomate, cosas impensadas. No hablemos de Boa, que la otra vez perdió un gato, tuvo un accidente con una jauría de perros en la pista aérea. O sea, este país resultó ingobernable. Bueno, lo que sucede es que este modelo económico ya venía con mucho desgaste desde el 2014. Es un modelo económico que se basa en la venta del gas y al no tener mayores ingresos por la venta del gas, al ver cómo se ha reducido de 5.800 millones a 2.300 millones el ingreso por el gas, esas divisas han empezado a hacer que el modelo empiece a flaquear, pero es una flaqueza que viene desde el 2014. Entonces, si tú vas estirando desde el 2014 ya una década prácticamente sin hacer correcciones, llega un punto donde es insostenible, es como una familia donde el padre se queda sin trabajo, pero 10 años siguen viviendo de la forma en la que vivían como cuando tenían ingresos. Entonces, hoy no se han hecho esas correcciones y él, siendo economista, en vez de producir esas correcciones económicas, está ahondando la crisis. ¿Y cómo lo está haciendo? Con créditos internacionales, con tratar de patear los problemas para adelante, generando que estos problemas se conviertan en más grandes y mayores con el tiempo. Si se hubiera hecho una corrección al principio con el tema económico, con el tema de las divisas, con el tema del abastecimiento de hidrocarburos, hoy no tendríamos el nivel de problemática que tenemos. Sin embargo, el problema está en que Luis Arce Catacora podrá ser una persona letrada, pudo haber sido un buen ministro, yo lo cuestiono, yo creo que no, porque difícil o distinto es administrar cuando uno está en bonanza que cuando está en crisis. Sin embargo, lo que no sabe Luis Arce Catacora es administrar el poder. Y hoy por hoy se está cayendo a pedazos el modelo y con eso se les va derrumbando el poder. Y en ese sentido, como no hace correctivos, como él no aplica otro tipo de medidas que pudieran beneficiar y hacerle ganar respaldo y no terminar siendo uno de los peores evaluados a nivel regional, lo que está creando es una pésima imagen de su persona y de su gobierno y además ahondando la crisis en todo sentido, una crisis multinivel que la venimos denunciando hace mucho tiempo, hidrocarburos, divisas, justicia, prácticamente falta de empleo, Incluso el informalidad, trato hacia todos los ustedes, males hacia juntos. eso, que no se lo respeta. Ustedes censuran a un ministro, él no reconoce la censura del Congreso. Ustedes tienen una asamblea legítima convocada por el senador Andrónico Rodríguez, que era el presidente interino de la asamblea, y el gobierno va en contra de esta decisión soberana de los legisladores. ¿Por qué este enfrentamiento, sobre todo hacia la Cámara de
de senadores, que está bien administrada por Andrónico, y ustedes lamentablemente tienen un personaje como Guaitari que es autoritario, incluso la otra vez mandó a fumigar la Cámara cuando estaban los diputados, mandado a tirar pesticida cuando estaban sus colegas. ¿Qué nos puede decir de este maltrato que vienen sufriendo en la Cámara de Diputados y esta afrenta del gobierno hacia los legisladores? Todo eso se puede leer de la siguiente forma. Luis Arce Catacora ha ido perdiendo poder, ha ido perdiendo la bancada que tenía. A un inicio tenían una bancada mayoritaria, después se han fragmentado con el levismo y el arcismo, y ahora el arcismo todos los días va perdiendo parlamentarios, que van migrando o al levismo o a la independencia, por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Como ya no tienen el primer poder del Estado, que en realidad es el único poder que no ha logrado cooptar el movimiento al socialismo y que además les obliga para los créditos internacionales a aprobar leyes en la Asamblea Legislativa. Caso contrario, los organismos multilaterales pues no desembolsan los créditos que tanto necesitan. Entonces, tenemos una Asamblea Legislativa que les es adversa, que es la única que está defendiendo, por así decir, la democracia y la independencia de los poderes, y Luis Arce Catacora va haciendo prueba y error. ¿En qué sentido? Primero, mantiene a los autoprorrogados, lo cual es un delito y es una aberración lo que está sucediendo democrática. Segundo, se basa en ellos para gobernar a través de sentencias constitucionales y en algún punto, hace un mes, 2 meses, tú recordarás, estaba intentando gobernar por decreto. Así. Cada viernes por la tarde salía un decreto supremo que hablaba de la gasolina y el alcohol, de derechos reales. Quisieron tomar medidas importantes a través de decretos, sin embargo, se Incluso dieron cuenta es que la polémica mitad de como la la ley gente, del oro, que parece que los bolivianos se olvidaron. claro, pero la ley del oro hay que leerla como una especie de híbrido, por así decirlo, porque fue el quiebre, por así decirlo, entre el levismo, el arcismo, la oposición y la jugada interna dentro de la Asamblea. La ley del oro en algún punto mostraba un equilibrio de poder diferente al que tenemos hoy. Hoy el arcismo es minoría, es una bancada minoritaria absoluta. Y en ese sentido, por eso el presidente tiene que gobernar por decreto a través del Tribunal Constitucional y desapareciendo la imagen del vicepresidente. Claramente acá ya no hay gobernabilidad. ¿Y eso a qué se debe? Primero, a la falta de decisiones. Segundo, a que no se ha tratado los correctivos al modelo como se tiene que hacer, ahondando la crisis, generando desconfianza y tirando por la borda la imagen del presidente. Tercero, y lo más grave, ¿qué podemos esperar para el 2025? Cuando tenemos un proceso de elección judicial, primarias, crisis económica, incertidumbre absoluta que lo vemos todos los días. Entonces, creo que acá el error máximo es el presidente, que no sabe administrar el poder, que bien pudo haber sido un ministro cuestionado, respetado por algunos, sin embargo, para la toma de decisiones que exige el manejo del poder, prácticamente no lo puede hacer. La última pregunta. ¿Qué piensas que va a pasar con esta amenaza del transporte pesado de ir a un bloqueo indefinido? Está bien el derecho a la protesta, pero un bloqueo esto generaría más caos, más problemas económicos. Bueno, lo primero que hay que decir es que todo lo que está sucediendo en la coyuntura nacional son y parten de problemas reales. Primero, la escasez de divisas, Así el es. desabastecimiento de combustibles, alza en los precios de la canasta familiar, desempleo, todos ellos desembocan en demandas legítimas de la población, que se canalizan de diferentes formas y que debieran ser acompañadas por procesos que resuelven los conflictos en la Asamblea. O sea, tomar medidas de acuerdo a consensos y acuerdos en la Asamblea para evitar que el conflicto salga a la calle. Pero Como Luis Arce recordemos que también Catacora, se hizo un bloqueo por las elecciones judiciales y el presidente no respete esta convocatoria. ¿Cómo se puede hacer para que el gobierno cambie el rumbo y empiece a gobernar en beneficio de todos los bolivianos? Porque veo que estas medidas de fuerza justamente, lamentablemente no resultó. justamente por esa falta de respeto a los acuerdos, los conflictos siguen latentes y salen a la calle. Salen a la calle en distintas formas, más radicales, menos radicales, de manera pacífica y otros de manera violenta. Sin embargo, el conflicto sigue existiendo. Hoy por hoy, el gobierno, al no cumplir los acuerdos, al no tratar los problemas de fondo, lo que está haciendo es que esto es como dicen los abogados, la ley del embudo.
se les va acabando las opciones. Finalmente, la salida es muy chiquitita y hoy por hoy el gobierno está jugando con fuego. ¿Por qué? Porque hay una clara crisis económica, hay una clara crisis energética, hay malestar de todos los sectores. Y si el gobierno no aplica correctivos, si el gobierno no aplica, en este caso, soluciones reales y cumple acuerdos, da señales de confianza a la ciudadanía, a la Asamblea Legislativa, al sistema político, simplemente esto va a terminar con una crisis mucho mayor. Y esto en los próximos meses, porque hasta ahora no vemos resultados. El gobierno no puede seguir peleando, paliando los problemas semana a semana. No puedes patear los problemas un día, 2 días, 3 días y tratar de ganar oxígeno, porque vuelvo a repetir, se van acabando las salidas. Lo que viene ahora seguramente es una conflictividad muchísimo mayor en distintos niveles. Sin embargo, el responsable es el gobierno, porque no tratan los problemas a tiempo, porque no le dan certezas a la ciudadanía, no dan señales de confianza, y un gobierno que no tiene respaldo y que no tiene confianza, poco a poco pierde la legitimidad y no puede aspirar a un segundo gobierno. Sería ridículo pensar que Luis Arce Catacora puede volver a ser candidato en el estado en el que está hoy por hoy. O sea, no administra ahora, peor va a administrar en la siguiente gestión. Creo que él más bien debe recapacitar, tratar de solucionar los problemas, tratar de lograr consensos, tratar de lograr acuerdos, porque finalmente el afectado obviamente es el boliviano de a pie, pero el desgaste político es para el que ejerce el poder, y en este caso es el presidente. Muchísimas gracias, Alejandro. Los que están viendo esta entrevista, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Tú, Alejandro, también. Así vamos creciendo y la gente escucha las diferentes voces, independientemente de la posición política que yo puedo tener aquí en Bolivia, en Argentina. Lo importante es escuchar todas las voces. Muy amable. Muchísimas gracias.